Preguntarle a la doctora Fernández respecto a la estadística de la mortalidad. ¿Podría ser mayor la mortalidad en Chile? Porque muchas veces los certificados de defunción dicen paro cardiorrespiratorio, neumonía, otras causas, y que claramente era un paciente asmático y que el evento final fue el paro cardiorrespiratorio y queda catalogado de eso, y con eso hay un sesgo. Y otras dos preguntas. Nosotros en reumatología hemos tenido un aumento de las enfermedades autoinmunes de los adultos mayores. Tenemos pacientes añosos que parten con artritis reumatoidea o con otro tipo de enfermedades. ¿Ustedes han visto lo mismo de prevalencia de asma del adulto mayor? Y lo último, con la población inmigrante que tenemos, ¿hay un cambio de la epidemiología del asma? No sé si se escucha, ¿no? ¿No está funcionando? Sí. ¿Se escucha? Sí, ya. La primera pregunta respecto a la subestimación de la mortalidad. Nosotros hicimos las dos preguntas y lo hablamos con epidemiólogos y estadísticos. La primera era que no estuviéramos sobreestimando, y la respuesta en realidad de ellos fue expresamente que en estudios latinoamericanos, respecto a la confiabilidad del certificado de defunción, Chile está en un muy buen lugar, a pesar de todos los peros que sabemos existen en el certificado de defunción. Sin embargo, Chile es creíble todavía con los certificados de defunción. Y sobreestimar es difícil, puesto que, como dices, tú en realidad uno encuentra certificados de función que dicen paro cardiorrespiratorio siendo una crisis asmática probablemente. O sea, lo más probable es que estamos subestimando, y eso es una realidad. Sabemos, lamentablemente no tenemos una herramienta en este minuto para investigar qué es lo que está pasando, y vamos a tratar de hacer algunas auditorías, no auditorías, sino que revisión de algunas fichas clínicas de pacientes muertos, cosa que no es fácil en Chile, es muy difícil. Por otro lado, si no sabemos ni siquiera cuál era la mortalidad, menos sabemos si está apareciendo, no se sabe la prevalencia en Chile realmente en pacientes adultos. Sí, con el estudio ISAAC en niños algo supimos, pero en adultos no. Por lo tanto, no te puedo decir si ha ido aumentando la incidencia de asma o la prevalencia de asma en adultos. Sin embargo, sí hicimos en la mortalidad por edad, y la mortalidad hicimos un corte a los 65 años. Y hay una diferencia enorme. No hemos sacado el análisis estadístico, pero es del orden así de 3 veces más alto en los mayores de 65 años que en los menores de 65 años, en la mortalidad por asma. Por lo tanto, también hay que estudiar ahí qué es lo que está pasando. Con referente a las migraciones, obviamente que menos tenemos todavía ninguna información con respecto a eso. Pero yo creo que está abriéndose los campos para estar trabajando en este proyecto, este grant que se presentó a la Sociedad de Enfermedad Respiratoria. Es muy interesante lo que vamos a hacer a futuro. Brevemente, yo quiero agregar de que en la epidemiología internacional hay un incremento que, como dice Patricia, no está demostrado acá en Latinoamérica, pero los pacientes en general, adultos mayores sobre los 65 años, suelen ser, como yo lo mencionaba, no alérgicos, no sinofílicos, de más difícil tratamiento. En particular en el centro, en la clínica alemana donde trabajo yo, nosotros tenemos en este momento 60 pacientes en terapia biológica, e increíblemente el 30% de ellos son mayores de 65 años. Y son pacientes realmente difíciles. Y cuando hemos hecho el análisis, en general han sido asmáticos que han comenzado tardíamente en la vida. Por lo tanto, el mensaje es que el asma puede aparecer en cualquier momento de la vida, y en general el adulto mayor suele ser más de difícil manejo, con mayor impacto en calidad de vida y funcional. Buenas tardes. El doctor Queto, yo soy hematólogo. Y empezamos a vivir toda la guerrilla de los fármacos caros probablemente mucho antes que el resto de las especialidades. El 98 con el rituximab, los ITK, los inhibidores de tirosina quinasa, al comienzo de los 2000. Y son fármacos caros que ahora los encontramos re baratos, porque en realidad la mayoría de los fármacos que usamos en cáncer tienen valores de estos de nueva generación y biológicos del orden de los 7, 8 millones mensuales. Pero en las patologías en las que lo usamos, en realidad son mucho menos prevalentes que estas, y además se usan, salvo excepciones, por periodos relativamente acotados. Por lo tanto, la estrategia de apoyo económico es un poquito más sencilla, y ya pasamos esa brecha. Entonces, salvo con las cosas nuevas que tenemos que cada vez ir con punta de lanza a guerrear, pero tenemos muchos que ya están aceptados no solo por la ISAPRE de hace muchos años, sino que también, gracias a Dios, en el sistema público. Llama mucho la atención que en un centro de referencia público tengan un número que tiene dos dígitos
pero 2 dígitos bajos de tratamiento biológico y en un lugar privado que probablemente atiende a una población muchísimo menor, tengan un número tan grande. O sea, claramente, nuevamente vemos, por desgracia, 2 Chiles. Y entonces quería saber yo, porque he aprendido muchísimo, estoy fascinado, de cuánta plata estamos hablando y cuál es la estrategia desde la sociedad de broncopulmonar o desde la estrategia del GES, o cómo se han apeado, perdón la expresión, en las ISAPRES versus el sistema público, porque se ve una desproporción tremenda. Yo creo que probablemente sería ideal tener números más parecidos a lo que ven en la alemana. ¿Cómo ven eso o qué cosas hay up front? Bueno, sin duda que primero el precio, yo creo que estamos por lejos, digamos, más bajo que lo que probablemente usan ustedes. Es una terapia que hoy día el costo promedio, voy a hablar del costo promedio, es 700.000 pesos mensuales. Para el sistema público sigue siendo caro, pero los reumatólogos, los hematólogos, los oncólogos han logrado esto biológico y yo creo que estamos muy por debajo todavía, porque en realidad cuando empezó el boom fue cuando empezaron a aparecer los antiinterleuquina 5 y todos los antiinterleuquina 4-13, etcétera, que van a ir apareciendo. Entonces la estrategia que hemos acogido, digamos, fue primero lo que yo mencionaba, mostrar la realidad al país de lo que está pasando. Segundo, trabajar junto con la Sociedad de Enfermedades Respiratorias. Creemos que solos, como Instituto Nacional del Tórax o como sistema público, no nos va a servir. Entonces, la Sociedad de Enfermedades Respiratorias nos está apoyando mucho con esto para presentar un proyecto al Ministerio y que seamos incluidos a futuro, por lo menos en la ley de Ricardo Soto, que en 2 años más, la modificación, y por supuesto que después en el GES. Por otro lado, sabemos que la estrategia, y lo hemos aprendido de ustedes en realidad, es que también necesitamos una asociación de pacientes. Y eso lo estamos formando, afortunadamente, ya con trámites legales, digamos, para empezar a trabajar con los pacientes y ellos también a nivel de las autoridades. Lamento que realmente probablemente tenemos muchos más pacientes asmáticos severos que algunos sistemas públicos, privados, y no tenemos las posibilidades. Y eso es lo que estamos peleando, que tengamos esa o más posibilidades incluso que los sistemas privados para conseguir estos medicamentos, que además sanan. O sea, no sanan, pero mantienen sin síntomas a pacientes que hoy día están en pésima calidad de vida. Añadiendo eso, es tan sencillo, está estudiado que el costo de una exacerbación estándar de un paciente asmático, que son aproximadamente 4 a 5 días de hospitalización en un centro privado con corticoides, nebulizaciones, oxígeno, lo que fuere, bordea los 4 o 5 millones de pesos aproximadamente. La terapia estándar biológica anti-GE, específicamente omalizumab, cada ampolla, puedo que me equivoque, este es un rango aproximado, cuesta 375.000 pesos. Desde la dosis más pequeña, que es un vial, a aquella que son 8 viales. Exactamente, podemos tener un rango de costo de 375 a 1,5 millones a 3 millones, por mes para esa terapia. En el caso de mepolizumab, cada vial cuesta aproximadamente 675.000 pesos aproximadamente. No son terapias tan caras como, por ejemplo, rituximab u otras que realmente los costos son llamativos. Pero sí, obviamente, es el acceso. En particular en el sistema privado no ha sido fácil tampoco. Yo he tenido que pelear varias veces y he tenido que denunciar en varias oportunidades a la superintendencia. Con 5 de los primeros pacientes tuve que ir a la superintendencia, ir a juicio y se ganaron esas instancias y se sentó jurisprudencia. Y creo que es un poco lo mismo que ocurrió con otras terapias biológicas, un poco de demostrar que disminuye costos, mejora calidad de vida. Y tanto fue así que los prestadores de salud, en este caso las ISAPRE, en particular 2, se dieron cuenta de este problema y solicitaron, en particular al centro donde estoy yo, una reunión para primero asumir, antes de ya seguir rechazando, pero exigiendo que el tratamiento pasara por la formalización de un comité, o sea, que no fuera indicación personal e individual, sino que pasara por un comité que tuviera resolución vinculante, es decir, sí, no, y si el comité decía no, es no, que se diera un informe y en base a eso el siguiente paso que ellos hicieron fue rechazar las hospitalizaciones y externalizar el tratamiento, cosa que no me molesta en absoluto porque muchos de esos pacientes, para que cubriese el seguro, tenían que hospitalizarse, lo típico, pasar la noche para que les cubrieran. Pero ahora ya hay un protocolo, en particular de 2 ISAPRES grandes, que externalizaron lo mismo que se ocurrió en oncología
y está siendo mucho más fácil. Nosotros extendemos el informe, la indicación, y la terapia está saliendo más fácil, lo cual es paradojal. Eso debería ser mucho más fácil en el sistema público y que estuviese más cubierto. Yo quiero hacer una acotación ahí. Estamos en una desventaja enorme en el sistema público, porque la hospitalización en un sistema público es baratísima al ser catalogada, digamos, por los sistemas de FONASA. Entonces, nosotros no podemos hacer un estudio de costo-efectividad solamente con la hospitalización o con la prednisona, que es lo que le damos, porque sale un costo que para el gobierno o para el ministerio es mucho más bajo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en estudio de costo es ver las pérdidas laborales, las pérdidas escolares, la mortalidad, eso es lo que cuesta. Todo lo que significa osteoporosis, fractura de cadera al futuro. O sea, viene un montón de cosas que hay que costear para saber que realmente el costo total de este paciente es mucho más si no se le da el biológico que si se le da el biológico. La última, Patricio. La última pregunta. No, acotar que el Centro de Tecnología en Salud de la Universidad Católica ha estimado que una exacerbación de asma en el sistema público cuesta 2.100.000 pesos. La mitad, pero es caro, o sea, es mucha plata. Muchas gracias, Patricio. Muchísimas gracias a todos.